Así es, queremos ser luz, ¿cierto? Por eso estamos aquí reunidos, porque queremos ser luz, ser renovados con esto que estamos viendo hoy, porque de verdad que estas 7 oportunidades que el Señor nos presenta en su palabra es para que nosotros analicemos nuestra vida, ¿cierto? Por eso hoy quiero pues nuevamente darles la bienvenida a los que hasta ahora se están conectando a este tiempo tan especial, a este seminario, 7 oportunidades. Durante estos días hemos estado bien, estos 2 días hemos visto cosas maravillosas. Personalmente estoy muy feliz y agradecida con Dios porque durante estos días hemos visto en Apocalipsis, primero que todo, quién es Jesús. Recordando que Él es el Alfa, el Omega, el que conoce todo, el que camina en medio de su iglesia y ve no solo lo que hacemos, sino también cómo está nuestro corazón. Él es ese Dios bueno que está ahí pendiente de nosotros. También entramos a ver estas 7 oportunidades que Dios nos presenta a través de las iglesias. Vimos primero que todo la iglesia de Éfeso, una iglesia comprometida, trabajadora, perseverante, pero que había dejado su primer amor. Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos si en medio del hacer de tantas cosas para Dios o como este mundo se mueve tan rápido, estamos en movimiento todo el tiempo, hemos descuidado lo más importante, nuestra relación con Él. Una relación viva y apasionada con Jesús. Entonces, es para reflexionar, ¿verdad? También vimos la iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba pasando por aflicción, por pruebas, que se mantenía fiel, una iglesia que nos recuerda que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, sino de una convicción profunda de quién es Jesús, una convicción aquí desde nuestro corazón. Así que entonces el llamado para nosotros con estas 2 oportunidades es doble: volver al primer amor, a una relación viva, genuina con Jesús, y también mantenernos firmes y fieles aún en medio de cualquier proceso que estemos atravesando. Hoy continuaremos con más oportunidades, sabiendo que cada iglesia, lo que estamos oyendo no es una historia, que no se quede en una historia o en una reunión más, sino en una oportunidad que Dios nos está dando para examinar nuestra vida, corregir lo que sea necesario y seguir creciendo en Él. Entonces, para esto vamos a disponernos a preparar nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a, a a presentarnos delante de Él, a rendirnos en este tiempo para que el Señor obre, ¿cierto? Por eso digámosle allí, dígale usted allí al Señor, gracias por este tiempo tan especial. Hoy venimos, Señor, delante de ti con un corazón dispuesto. Gracias por lo que has estado hablando a nuestras vidas, por lo que has dicho, por lo que has tocado mi corazón. Dígale allí, Señor, te pido que en esta noche tú sigas obrando en cada uno de nosotros, que tu palabra penetre en lo más profundo y produzca el fruto que tú esperas en nosotros. De pronto, Señor, si nos hemos enfriado, llévanos de regreso a ti, a ese primer amor. Si de pronto estamos conectados contigo, ayúdanos a permanecer. Pero si estamos pasando por pruebas, fortalécenos para permanecer cada vez más fieles a ti. Toma el control, Señor, de este tiempo. Espíritu Santo, toma el control de nuestra vida y glorifícate en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de darle paso a nuestro pastor Jesús Alberto, recordemos que esto no termina hoy. Dentro de 8 días, de mañana en 8, vamos a continuar porque hay más. Dios quiere revelarnos más a través de otras iglesias, más oportunidades,
más llamados, más ajustes. Pero lo importante es que dentro de 8 días no lleguemos igual, que hayamos podido analizar, reflexionar y responder a eso que Dios nos está hablando en estos días. Entonces, para no alargar más este tiempo, ya, le doy paso al pastor Jesús Alberto para que nuestro pastor director de Senfol Bucaramanga, para que continúe enseñándonos lo que el Señor quiere que hoy aprendamos para poder tocar nuestro corazón. Gracias, gracias, Luz Amparo. Gracias por hacer un resumen muy profundo y muy importante de lo que hemos estudiado en estos 2 primeros días, ¿cierto? Acerca de, yo digo, de esa radiografía, ¿cierto? Que hace el Señor, esa radiografía espiritual que no solo Dios hace de la iglesia. Recordemos que la iglesia está conformada por personas, por lo tanto, esto tiene que ver con el corazón nuestro. Y en medicina es muy valorado y apreciado esas radiografías para ver qué es lo que está sucediendo internamente. Puede que externamente se vea algo como Jesús lo veía externamente, pero él iba más allá de lo interno. Siempre el Señor va al centro de nuestro ser, a nuestro corazón. Y por eso, pues, agradecemos esta oportunidad. Como dice Luz Amparo, uno una vez más vuelve a Apocalipsis, vuelve a las cartas, vuelve a revisar, a detenerse, y uno encuentra que Dios sigue hablando después de 30, 40, y espero que siga hablando después de 50 años de vida espiritual. Entonces, es muy importante este seminario. Puede que para algunos de pronto no vean la contundencia, la profundidad, pero yo siempre le pido al Espíritu Santo para que nos abra los ojos del entendimiento y podamos entender un poquito más. Me gustó lo que decía Raúl el primer día, ¿cierto? Que estas son cartas proféticas. Y son cartas que se van cumpliendo en los tiempos. Dicen que muchas iglesias pasan por cada uno de estos periodos, por estas experiencias, como las personas cristianas también pueden pasar. Como anoche Mansur nos hablaba de ese primer amor, cuando nos hacíamos memoria, cuando conocimos al Señor y cómo entusiasmados hacíamos tantas cosas. Bueno, quizás no tengamos ya ese primer amor de novios, porque siempre el amor va en ascenso, va en madurez, va en profundidad. Y eso es lo que dice el Señor, es el primer amor, no tiene que volver a repetir, sino que podamos no perder el gustico, ¿cierto? A lo que hemos cultivado durante estos años con el Señor. Entonces, esta noche vamos a hablar acerca de la carta a la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Y eso está en Apocalipsis 2:12 al 17. Apocalipsis 2:12 al 17, como muy bien dice el pasaje, ¿cierto? Encontramos que allí está la palabra de Dios, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Wow. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Cierto? Encontramos entonces este mensaje a una iglesia específico, y luego sigue hablando acerca de otra amenaza que tenía, otro problema que había al interior de la iglesia. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué bueno que el Señor tenga ya escrito nuestros nombres en el libro de la vida,
que podamos disfrutar, ¿cierto? De esa comunión, de esa seguridad de nuestro destino eterno. Y para poder entender, ¿cierto? Esto que estamos hablando acá, es importante entender el contexto histórico. Vemos que la ciudad de Pérgamo era la capital del reino de Misia en tiempos de los griegos. Y luego en los tiempos del Imperio Romano, ¿cierto? También fue una ciudad sumamente importante. Eh, Era un enclave en un lugar entre Roma y Asia, ¿cierto? Por esa cercanía. Entonces, en esos puertos se movía mucho comercio. Y el deseo de muchos reyes y emperadores era de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas, y la verdad fue que lo consiguieron. ¿Por qué era tan famoso también Pérgamo? Bueno, recordemos que en la época antigua Egipto se destacó por los papiros y que fueron una forma de escribir, de plasmar la información, ¿cierto? Y más adelante, Alejandría se convirtió en una gran ciudad de mucha importancia porque tenía la biblioteca más importante del mundo de esa época. Pero Pérgamo comenzó también a trabajar en esa biblioteca y comenzó a competir con Alejandría en Egipto. A raíz de eso, Egipto dejó de mandar papiros para que perdón, para que en Pérgamo no escribieran libros, y entonces se dieron a la tarea de refinar los procesos de curtido del cuero y de desarrollar un excelente material para escribir que los griegos, ¿cierto? En su honor lo llamaron pergamino. Entonces, de ahí viene el pergamino de la ciudad de Pérgamo. Pero Pérgamo también era un centro de culto religioso. El emperador en el año 29 a.C. Fue sede del primer templo del culto al emperador Augusto César, y luego se dedicó otro templo al culto de Trajano. Entonces, había muchos cultos paganos, había muchos templos a los Césares, y de allí pues la influencia del paganismo, de la idolatría y de todas estas cosas. Jesús en su carta menciona la doctrina de los Nicolaitas. Y esto floreció bastante en esta ciudad porque el contexto, el ambiente, la política, estaban allí mezclados, unidos, y de allí la presión que podían experimentar los creyentes en ese ambiente. Por eso me gusta el poder entender el contexto histórico de cada carta, de cada ciudad. Es como si en Colombia habláramos, si fuéramos a hablar de Pasto, o fuéramos a hablar de Barranquilla, de las iglesias en Pasto, de la iglesia en Barranquilla, o las iglesias en Antioquia, o las iglesias. O sea, el solo mencionar la ubicación y la cultura nos habla mucho de cómo muchas veces las iglesias son influenciadas por las costumbres, por la cultura, por las filosofías, por las tradiciones. Y es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta el contexto donde nos movemos. Una cosa es Bucaramanga, otra cosa es Florida Blanca, una cosa es la iglesia en Cabecera, otra cosa es la iglesia en el Mutis, ¿cierto? En San Gil, allá en Gramalote, donde están nuestros hermanos, o en Aguachica, o en diferentes partes que hay, en San Gil. Entonces, la Biblia sí no nos dice cómo nació la iglesia en Pérgamo, pero los estudiosos dicen que seguramente fue fruto del trabajo de Pablo cuando estaba en Éfeso, que se movía por todas esas ciudades cercanas, y por lo tanto, pues allí estaba el trabajo de los misioneros y de sembrar el mensaje de la palabra de Dios. Lo que sí se destaca en esta carta es que la iglesia en Pérgamo era una iglesia sin compromiso doctrinal. O sea, no había un compromiso a la fidelidad, a la verdad absoluta. Había mucho vaivén, mucha duda, no había entrega, como que no se asumía la doctrina cristiana cabalmente, sino que se mezclaba fácilmente con el mundo de su época. Terminaban aceptando la forma de vivir de los demás,
¿cierto? Y pensaban que eso no iba a afectar su relación con Dios. Hemos dicho muchas veces que en el proceso de ser cristianos hay un periodo de tiempo en que todavía nosotros como que cavilamos, como que dudamos si somos o no somos cristianos, si tengo que dejar esto, pero como que están exagerando, pero que esto lo puedo permitir. Y muchas veces el Señor nos llama a definirnos si fríos o calientes. Entonces, esta iglesia se mezcló fácilmente con el mundo de su época, ¿cierto? Y terminó siendo famosa, ¿cierto? Que aún la Biblia a plenitud la llama la iglesia que se acomoda, que no marcaba la diferencia, que realmente, pues, sí existía, pero realmente no era. Pero rescatemos cosas valiosas. Cristo alaba a su iglesia. Sin embargo, se habla allí que durante un periodo fuerte la iglesia de Pérgamo permaneció, no negó su fe, eh, ni por ceder a fin de evitar el sufrimiento, la persecución, el señalamiento. Y el Señor Jesucristo elogia su firmeza, pero también reprende sus faltas pecaminosas. Recuerde que lo maravilloso de Dios es que a nadie le oculta nada. Cuando lo alaba, y cuando lo confronta, y cuando lo disciplina. Entonces, allí en Apocalipsis 2:13 dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Wow, cuando uno lee esas palabras y esa afirmación de parte de Jesús, yo sé que vive en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Con eso uno se imagina el ambiente espiritual que había en esa ciudad, ¿cierto? El oscurantismo, el ocultismo, las prácticas de brujería, de hechicería, todo lo que uno más o menos ya sabe que se puede mover en eso. Pero dice, sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Vuelvo y digo, sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, donde gobierna, donde trabaja. Y dice, allí en la ciudad de Satanás. Entonces vemos que esto ya nos va hablando, nos va diciendo que muchas de nuestras iglesias pueden estar ubicadas en sectores, en ciudades, en países, ¿cierto? Uno se imagina la santería en Centroamérica, en las islas, eh, bueno, en varias ciudades del mundo se destacan por la brujería, la hechicería y todo lo demás. Pero en el fondo era una visión equivocada de la doctrina del Evangelio y digámoslo de esta manera, y del libertinaje que se había introducido dentro de la iglesia. Como no había un fundamento, un compromiso doctrinal, pues la gente se comportaba más que con libertad, era libertinaje. Y por eso, pues, surgieron una cantidad de comportamientos no acordes. Pero volvamos al remitente de la carta, ¿cierto? Al remitente de quien me envía el mensaje. Aquí tenemos que rescatar que el que está escribiendo estas cartas proféticas, el que está haciendo la radiografía interna de cada una de estas iglesias y de los que componen la iglesia, es el Señor Jesucristo. Y por eso él comienza presentándose con ciertas características especiales de él, ¿cierto? Pero eso también nos recuerda que Él está en el cielo, nos recuerda que Él resucitó, que se levantó de los muertos, que la obra fue completa, fue aceptada por Dios y que Él sigue siendo el Señor de la iglesia. Él es el propietario de la iglesia. Él fue el que estableció la iglesia, vino a establecerla, ¿cierto? Y nos dejó a nosotros la responsabilidad de continuarla. Y allí dice en Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Recordemos que la espada en la Biblia es símbolo de autoridad, pero también de juicio en la Biblia. Entonces, cuando Jesús se presenta con una característica especial, también nos está hablando acerca de que tenemos que estar muy atentos. La gente muchas veces se inclina por las promesas de la Biblia. Ay, qué linda esta promesa, pero cada promesa tiene su condición y a veces tiene su juicio.
Por eso allí en Apocalipsis 19, 15 y 16 nos habla que cuando el Señor venga por segunda vez, va a venir con esa característica a gobernar las naciones. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Todos los que hemos leído Apocalipsis 19 y 20, sabemos que después de que se ejecuten los juicios con los sellos, con los caballos, con las trompetas y todo lo demás y las copas, el Señor viene entonces, desciende y desciende en toda su plenitud de rey, de comandante en jefe de los ejércitos, con su espada, ¿cierto? Y como dice aquí, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, esto nos habla acerca de la seriedad, escúchese muy bien, de la advertencia de Jesús a las iglesias. Porque a veces nosotros pasamos, no atendemos esa advertencia, y es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo que está diciendo, ponga la atención a esto. Esto no es para jugar. Yo vengo a alabarles, a rescatar lo bueno, pero también a hacerles ver, ¿cierto? Entonces, en la vida cristiana a veces necesitamos que nos digan en qué estamos fallando. Entonces, los creyentes de Pérgamo eran muy conscientes de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en esa ciudad. Tenían claro que viene en una zona bajo el poder de Satanás, pero vemos a una iglesia que permanece, una iglesia que pelea, una iglesia que no niega su fe, ¿cierto? Contra los poderes de las tinieblas. Aún retenían el nombre del Señor, no habían negado su fe y estaban dispuestos a llegar al sacrificio por el nombre de Cristo. No se asustaron porque ajusticiaron a un creyente. Y eso es muy importante para nosotros los cristianos. Nosotros desde el momento en que nos hicimos cristianos entramos en una guerra espiritual. Hay todo un ejército de Satanás, potestades, principados y todo lo demás buscando destruir a los creyentes. Por eso Pablo, consciente de esa realidad espiritual, en Efesios 6, 10, 12 dice que debemos todos los días vestirnos con la armadura de Dios. Debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Debemos, ¿cierto?, permanecer firmes ante las acechanzas del diablo, porque la lucha no es contra las personas, no es sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquellos que conocemos más el campo espiritual, el campo de la guerra espiritual, el campo de la liberación de las personas, sabemos que esa es una realidad. Y hay mucha gente que en el pasado, ¿cierto?, abrió puertas y Satanás tomó posesión. Por eso hay lugares, hay barrios dentro de las ciudades, hay ambientes sumamente pesados. Esto me recuerda una vez que dirigimos un grupo de oración en un sector de Medellín, ¿cierto? Allí todos los misioneros, digamos de esta manera, se habían quemado en ese lugar y nos mandaron con Irma Teresa a reabrir eso y comenzamos a hacer un trabajo fuerte, fuerte, permanente y, y logramos levantar un gran grupo de personas. Después nos enteramos que en muchas de esas casas, de esos apartamentos, se hacía culto a Satanás, que había gente que practicaba la brujería y la hechicería. Y a veces uno dice, pero ¿por qué será que esto no funciona? ¿Por qué será que esta familia no viene a los pies del Señor? ¿Por qué será que mi esposo, mi esposa, mis hijos? Hay que entender que aquí hay una fuerza espiritual que está trabajando en la vida de las personas y que no les permite que avanzar en el conocimiento del Señor. Entonces, esas son cosas que maravillosas. Así como Cristo alaba, también reprende a su iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Recuerde que la palabra doctrina es esa enseñanza, que enseñaba a Balaán a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y no estamos hablando en este caso, de Balaán, si era fornicación sexual,
¿cierto? Pero hay una fornicación peor que es la espiritual. Y dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, es muy famoso el profeta, el falso profeta, el profeta Balaán, que se vendió, que se dejó comprar, que movido por los intereses financieros, económicos, terminó aceptando que Balaam lo contratara para maldecir al pueblo de Israel. Entonces, en vista que cada vez que abría la boca no pronunciaba maldición, sino bendición, eh, y Balaam decía, oiga hermano, pero yo le he contratado a usted para que maldiga al pueblo de Israel y lo termine bendiciendo. Entonces Balaam dice, no, es que Dios lo está protegiendo. La bendición de Dios está sobre ellos. Pero tengo una manera en que usted puede hacer que el pueblo peque. Y es que arrímele unas mujeres vecinas, unas mujeres del culto a dioses paganos y que los seduzcan sexualmente. Y eso fue lo que sucedió, ¿cierto? Terminó el pueblo de Israel contaminándose espiritualmente y moralmente y cayeron en el pecado. Y a veces Satanás usa cualquier cantidad de estrategias. Yo siempre he dicho que si alguien conoce nuestra debilidad, es el demonio. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. Y uno ha visto pastores de muchos años, congregaciones con mucho dinero, gente con muchos estudios, gente con un liderazgo impresionante, ¿cierto? Esclavos, ¿cierto? De malos hábitos, de debilidades, de concupiscencias, de desórdenes, de pornografía y de todas esas cosas. Y eso está al interior de la iglesia. Por eso Pablo cuestionaba y constantemente confrontaba a la iglesia de los Corintios. Pero no solo a la iglesia de los Corintios, a todas estas iglesias, porque estas iglesias, recordemos que eran europeas, eran de Asia, ¿cierto? Eran iglesias influenciadas por la cultura griega y romana. Y eso era lo que había, un desorden en todos los ambientes por haber. El pueblo entonces fue duramente castigado por Dios y Balaán murió de espada. Aquellos que quieran conocer la historia de Balaán pueden leer en Números capítulo 22 y 23 y creo que el 24, donde se habla de este personaje. Por eso el apóstol Pedro también nos hace una advertencia, que debemos estar alertas, que debemos estar muy cuidadosos porque el enemigo no está por ahí perdiendo el tiempo. Es más, nos dan una imagen de un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él está al acecho, él está esperando la oportunidad. Entonces es allí donde nosotros doctrinalmente tenemos que estar muy seguros, muy firmes porque lo contrario vamos a ser arrastrados y como el mismo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, que aún los creyentes serán confundidos. Y esto fue lo que el Señor Jesús vio en la iglesia de Pérgamo. Fornificaban espiritualmente y comían cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, hay un sincretismo, muchas veces el sincretismo espiritual, el sincretismo religioso, cuando mezclamos, ¿cierto?, la creencia cristiana con el ocultismo. Hay gente que va a la iglesia cristiana, pero tiene la mata de sábila, tiene amuletos, tiene una cantidad de prácticas raras, ¿cierto? Y parece ser que en nuestra cultura, de alguna manera, hemos aprendido a convivir como que no vemos que eso es malo porque hay líderes espirituales que inclusive motivan a esas cosas. Entonces vemos cómo el paganismo fácilmente se puede mezclar en el cristianismo y cómo el cristianismo termina perdiendo su identidad. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad en muchas iglesias. Cómo la iglesia, cómo el cristiano ha perdido su identidad. Es más, hoy casi ni se distingue quién es verdadero cristiano. Antiguamente uno podía señalar que ese es un cristiano comprometido, un hombre entregado, santo, apartado de lo mal. No, hoy es muy difícil que la gente diga quién es quién, porque terminamos mezclándonos, acomodándonos, siendo permisivos y no cerramos puertas. Y ese es, digamos, el llamado de atención para este tiempo moderno.
A raíz de ese gran pecado, entonces el Señor Jesús llama al arrepentimiento. Y me encanta que cada carta, cada mensaje de Jesús siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, siempre nos da la oportunidad de corregir, ¿cierto? Y esta iglesia de Pérgamo era un llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es necesario porque de lo contrario no podemos volver a restaurar nuestra comunión y compañerismo con Dios. Y allí en Apocalipsis 2:16 dice, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu pecado. Y dice, o de lo contrario vendré a ti de repente. Oiga, ¿cómo va a venir el Señor? De repente. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya nos había advertido que Él viene con su autoridad, viene a juzgar, ¿cierto? Así como Dios es amoroso, es tierno, es maravilloso, Jesús, ¿cierto? No, también tiene ese atributo de justicia. Pero Dios nunca ejecuta un juicio sin antes motivar a un arrepentimiento. Nadie podrá decir, fue que Dios no me dijo que me arrepintiera. No, el Señor hace rato nos viene diciendo que debemos arrepentirnos de muchas cosas y no lo hacemos. Entonces, el único camino para limpiar el pecado era el arrepentimiento genuino. Por eso era necesario que los creyentes de Pérgamo se arrepintieran de las malas prácticas y rechazaran las falsas doctrinas que allí practicaban. En este tiempo, cada uno, no la iglesia en general, sino a nivel particular, tenemos que arrepentirnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Que el Señor lo ve, bueno, estas cartas nos hablan de que el Señor está viendo, hace una radiografía, Él destaca, señala aquellas cosas específicas. Si el Señor en este momento le escribiera a usted una carta, ¿qué le diría? ¿En qué específicamente estamos fallando? Y nos está diciendo, arrepiéntete, ¿cierto? Porque a veces la gente, ya sabemos que se habla mucho más del remordimiento que el arrepentimiento. Entonces, tenemos que no solo confesar, sino, como decía muy bien ayer Mansur, hacer un giro casi de 180 grados para ponernos bajo su señorío, para vivir como Él nos manda a vivir. Ahora, después del arrepentimiento, también hay una promesa, y una promesa siempre de bendición, una promesa para aquellos que escuchan, atienden, corrigen, se arrepienten y cambian de dirección. Allí en Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu hizo a la iglesia. El problema es que muchos de nosotros sufrimos de sordera espiritual, de ceguera espiritual. El Señor siempre buscará las formas de hablarnos, porque Él es Dios y tiene infinitas formas de hablarnos. El problema no es como Dios nos habla, el problema es que nosotros no somos sensibles a la voz de Dios. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Wow! ¡Qué promesas tan lindas! El maná escondido significa el verdadero alimento espiritual, la verdadera provisión, ¿cierto? Como Jesús le dijo a aquellos después de la multiplicación de los panes y los peces, acerca de que el verdadero alimento espiritual es Dios, es Jesús. Yo soy el verdadero maná que descendió del cielo, pero la gente estaba buscándolo con otro interés. Recordemos que el maná en la antigüedad fue la provisión de Dios durante 40 años. Entonces, todo lo que tenga que ver con el maná habla acerca de la provisión, de la bendición, ¿cierto? Pero también encontramos que el verdadero maná no es el pan material, sino todo alimento que sale de la boca de Dios. Entonces, hay dos maneras de alimentarse. Es un alimento espiritual sólido como la palabra de Dios, como esa leche espiritual no adulterada, como decía el apóstol Pedro, o alimentarnos con leche adulterada, ese mensaje ya alterado, manipulado, tergiversado.
y que realmente confunde a la gente. Y la verdad es que Satanás hasta se disfraza de ángel de luz. Y uno escucha ciertos predicadores, ciertos maestros enseñando cosas que tienen un tinte de espiritualidad, pero que luego se desvían completamente de esa verdad. Entonces, es un llamado a comprometernos a llevar una vida santa y fiel al Señor. Cuando yo me comprometo con el Evangelio, con la palabra, con la obediencia, con el alimento espiritual que sí alimenta, entonces voy a agradar al Señor. Pero aquí hay algo que seguramente a más de uno le llama la atención, ¿cierto? Más que el maná escondido están pensando, uy, esa piedrita blanca, ¿será que en el río puedo conseguir una piedrita blanca? Llama la curiosidad porque aquellos que hemos estado en un río, cuando vemos una piedrecita blanca y si es planita, nos llama la atención. Pero en la época del apóstol Juan, era un símbolo de triunfo y solo lo llevaban los triunfadores. Era como un premio o algo que se le otorgaba a aquellas personas que triunfaban en algo. Pero también era un símbolo de amistad y comunión permanente y era una señal de privilegio y favor especial. Y que mi nombre aparezca escrito en esa piedra y que esa piedrecita, ¿cierto?, tenga un significado de tipo espiritual. Para mí es como si mi nombre apareciera ya escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que más o menos el Señor nos quiere decir con esto. Por eso en Lucas 10:20, cuando mandó la comisión de los 70 y los 70 vinieron gozosos porque habían reprendido a Satanás y Jesús dije, yo veía furioso a Satanás y Jesús le dice, pero no, 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 ustedes no se dejen distraer por esas cosas. Más bien que su nombre ya esté escrito en el libro de la vida. Allí en Lucas 10:20 dice, pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y esa es una gran pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo estar seguros de que nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida? Que ya estemos registrados. Porque aparentemente muchos creen más, ¿cierto? En la obra de la salvación, pero no aceptan a Jesús como Señor. Y Jesús dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al cielo, sino aquellos que obedezcan la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos concluir esta carta a Pérgamo? Bueno, existen realidades espirituales difíciles para los hijos de Dios. Esa es una realidad. La Biblia no te esconde eso. Ni en el antiguo, acordémonos que empezando por Jesús que fue tentado por el enemigo, fue atacado, ¿cierto? En sus debilidades, le fue ofrecido todas las privilegios y bondades, pero él estaba muy convencido de su doctrina, de la palabra de Dios, y 3 veces contestó, escrito está. Entonces, la mejor manera de poder rechazar todos los ataques del maligno y todas las tentaciones de este mundo, que constantemente libramos una guerra espiritual, es la obediencia a la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios nos permite mantenernos firmes y fieles al Señor Jesús. Lo segundo es abrir los ojos. Dice que el mensaje de Satanás a Adán y Eva es el mismo, pero que está envuelto en diferentes maneras para que sea atractivo. Y en su época contemporánea, a cada pueblo, a cada nación, a cada familia, a cada persona se le ofrece. Entonces, debemos estar muy abiertos, alertas, a no dejarnos contaminar con las cosas que el mundo nos ofrece y que trae consigo maldición a nuestras vidas. Jesús lo dijo, ancho es el camino que conduce a la perdición. Ancha es la puerta, ¿cierto? Y el camino que conduce a la perdición. Pero estrecho es el camino y la puerta estrecha que conduce a la salvación. Entonces, cada vez el mundo es más atractivo. Hoy lo vemos los jóvenes cómo son manipulados, son manejados, cómo las emociones, los cantantes, las películas y una cantidad de cosas son atractivas. Y cómo la gente es arrastrada de las iglesias, se alejan, se pierden. Y lo tercero es que Dios nos invita a un arrepentimiento genuino.
Y ese arrepentimiento genuino tiene que ir acompañado de un compromiso de llevar una vida santa que le agrade a Dios. Recuerde que la palabra santo significa apartarse de la manera equivocada como vive el mundo, ¿cierto? Para vivir de la manera que Dios nos ofrece. Puede que algunos nos consideren que somos fanáticos, místicos, que somos extremistas, pero hay momentos en que uno tiene que cerrar puertas y permanecer. Ahora pasemos a la segunda carta que nos corresponde estudiar esta noche, y es la carta a la iglesia de Tiatira. Está en Apocalipsis 2, 18 al 29. Y hay una frase que es importante: la iglesia que protege ¿qué? La doctrina. La iglesia que protege ¿qué? La doctrina permanece. La iglesia que se mantiene fiel a la sana enseñanza en la que permanece. Entonces, encontramos allí el pasaje bíblico de Apocalipsis 2, 18 al 29 que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. ¿Cuántas cosas? Obras, amor, fe, servicio y paciencia. Pero dice algo maravilloso: y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta ahí muy bien. Pero hay algo que llama la atención. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¡Wow! Si no se arrepienten de las obras de ella. Y continúa diciendo: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá como vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice que a la iglesia. Entonces, ¿por qué Jesús le escribe de esta manera a esta iglesia? Bueno, vamos a considerar el contexto histórico, que es muy importante para entender de qué manera estaba viviendo la iglesia y bajo qué presiones, bajo qué influencias estaban amenazando su existencia. Y esta ciudad era la más pequeña de las 7 ciudades a las que Jesús escribió una carta. Teatira significa etimológicamente que no se cansa de sacrificar, que no se cansa de ofrecer sacrificio a diferentes dioses. Entonces, fíjense que el mismo nombre de la ciudad tenía una connotación de tipo espiritual. Tenía era reconocida por lo que allí se hacía y se ofrecían cultos a diferentes dioses. En la anterior, ¿cierto? Era a los césares, aquí a los dioses paganos. Y estaba muy cerca de la ciudad de Pérgamo, estaba solo a 64 kilómetros al sur, en Asia Menor, al norte de Turquía, y fue fundada, escúchese, 301 años antes de Cristo. O sea, cuando bajo la influencia del imperio ¿qué? Griego. En Tiatira se adoraba principalmente a 2 dioses: al dios Apolos y Tirino por la influencia griega. Además era famosa por tener varios oráculos de adivinación. La gente consultaba a esas
a esos oráculos, a esas adivinas. Uno ve en las películas cómo era costumbre en ese tiempo consultar a los dioses de los griegos. Y Sámbate era la divina reina, o sea que había una mujer sumamente ¿qué? Poderosa en esa parte. Miremos, consideremos la economía de esta ciudad. Bueno, era famosa por sus tejidos y por el comercio de telas, sobre todo del color púrpura, que se utilizaba en vestiduras reales, en gente de mucha posición. Y eso nos habla en Hechos 16:14, el médico Lucas. Y dice que Lidia era una empresaria de telas que escuchó en el río hablar a Pablo y que movida por Dios ofreció su casa para que allí en Éfeso comenzara, ¿cierto?, la iglesia cristiana de Éfeso. Y dice que Lidia era de Tiatira y era una empresaria de telas. Cuando uno observa estas características, vemos algunas parecidas a nuestras ciudades, que son ciudades emprendedoras, trabajadoras, echadas para adelante, pero que en ellas coexisten profundas culturas, coexisten formas de pensar, hábitos de vida que generan una influencia negativa, como son el machismo, la práctica de los juegos de azar, el alcoholismo, el narcotráfico, la brujería, la hechicería, ¿cierto? Nuestra Colombia, nuestras ciudades están siendo permeadas por el narcotráfico, ¿cierto? Por las bandas delincuenciales, por la violencia, y eso condiciona, ¿cierto? Nuestro trabajo. ¿De qué necesitamos ser conscientes? Necesitamos ser conscientes de que el Señor Jesús nos mira. En todas las cartas dice, yo conozco tus obras, yo te estoy viendo, yo sé cómo te levantas, cómo caminas, qué comes, a dónde vas, dónde descansas, en dónde trabajas. Para mí la omnipresencia de Dios y del Señor Jesucristo me da temor reverente y temor físico. Soy consciente que Dios siempre, por más que me esconda, por más que trate de aparentar, Dios está viendo todo. Y yo como pastor de una iglesia, tengo muy claro la responsabilidad que tengo delante de Dios de poder liderar este proceso aquí en Cabecera. Pero yo hago responsable a cada uno de los creyentes de la iglesia, como Mansur lo hace, ¿cierto? Con los miembros de la iglesia allí en el Mutis, de que cada uno tiene que responderle a Dios. Yo no me voy a convertir en policía de cada uno de ustedes, porque yo sé que quien los mira, quien los observa, quien los evalúa, quien los disciplina o les llama la atención o un llamado al arrepentimiento de Dios. Entonces, uno en la iglesia de Teatira, cada uno hacía lo que le daba la gana y sin embargo Dios estaba que extendiendo misericordia, dándoles tiempo para que se arrepintieran, ¿cierto? Para que dejaran todo aquello que no le agradara a Él y de esa manera pues prosperaran. Pero la gente no quiere ¿qué? Arrepentirse. La gente es necia, la gente es terca. El pueblo de Israel es famoso porque era duro de cerviz, era orgulloso, soberbio, altivo y no quería arrepentirse. Es que a nadie nos gusta que Dios nos restregue que el pecado en nuestra cara, pero es necesario para no salirnos de de ese engaño. Volvamos a considerar el remitente de la carta de este mensaje, el Señor Jesucristo. Y aquí se presenta con varias características muy propias para el caso de esta iglesia. Dice que Él es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto, Apocalipsis 2:18. El Hijo de Dios nos habla claramente acerca de su deidad, de su divinidad. Y eso siempre es importante. Quien el que está hablando aquí es Dios, en la persona de Jesús. El que tiene ojos como llama de fuego. Esta descripción nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano. Dice que la palabra de Dios
penetra hasta los qué, hasta las entrañas, ¿cierto? Y por ello le digo al Señor en mis oraciones, Señor, y revisa los entrepieles de mi alma, de mi mente y mi corazón, porque no quiero ocultarte nada, ¿cierto? La palabra advierte que el que se quiere engañar, que se engañe a sí mismo, pero Dios no puede ser engañado. Y que lo que está oculto o escondido, Dios en su tiempo. Y este es un fiel testimonio de lo que hizo Dios. Dios sacó en cara, ¿cierto? Lo que había escondido en el corazón de la iglesia de esta iglesia. Y dice, y pies semejantes al bronce bruñido, una imagen ligada también con el juicio de Dios. Siempre debemos estar dispuestos a someternos bajo la autoridad de Dios, porque Dios va a someter a sus enemigos a sus pies. Pero como en todas las cartas a las iglesias, siempre el Señor destaca cosas bonitas, agradables. Y en este caso dice, yo conozco tus obras, yo sé qué trabajo estás haciendo, yo sé que cómo el amor fluye entre ustedes, la fe, el servicio y la paciencia. Y hay algo maravilloso, yo creo que a la única que le dice esta palabra es, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Entonces, esta iglesia tenía algunas cualidades encomiables que el Señor reconoce. El amor. Una iglesia donde no fluya el amor entre los miembros, donde haya diferencias, donde haya controversias, donde haya divisiones, el chisme, ¿cierto? Siempre Satanás va a buscar cómo generar división al interior de la iglesia. Nosotros tenemos que expresar el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Dice que por el amor seremos reconocidos como verdaderos discípulos de Dios. Entonces, es algo que tiene que implantarse en nuestro corazón. Tiene que darse en las manifestaciones de los unos con los otros. Pareciera que al interior de los hogares de algunos miembros de la iglesia no fluye el amor, sino fluye la controversia, el conflicto y la pelea. Puede que en la iglesia demos una apariencia de amor, pero ya en la intimidad de nuestro hogar eso no fluye. Y tenemos que revisar porque Dios sí ve eso. ¿Cómo usted lo va a ocultar? ¿Cómo se lo puede ocultar a Dios? Ahora, esta era una iglesia que el mismo Jesús, escúchese muy bien, quien está hablando aquí, Jesús dice que el servicio entre ellos era una evidencia que se amaban entre ellos. Y no solo le servían al Señor, sino también que al prójimo. Ojalá que como miembros de la iglesia, que como iglesias que somos, seamos reconocidos por estas características. No como alguien me dijo, yo pertenezco a la iglesia más grande de aquí de Bucaramanga, o sea, al edificio. Pareciera que el edificio fuera lo más importante, pero cuando ya me puse a conversar con la persona vi que había muchas deficiencias. Entonces nos dejamos muchas veces arrastrar por otras cosas y no por lo que hay, porque el Señor mira lo que hay adentro de nosotros. La fe era manifiesta la confianza que tenían en Cristo, en su promesa de su regreso. Era el único medio de salvación, sino que también, ¿cierto? Mostraban esa fe constante a la palabra del Señor, a creer en la palabra de Dios. Otra característica maravillosa de esta iglesia era la paciencia. ¿Cuánta paciencia nos hace falta? A veces nos desesperamos, presionamos, nos salimos de la ropa. Entonces, la fe, la paciencia es casi que un sinónimo de fe. Entonces, la evidencia de su verdadera fe se manifestaba en la perseverancia al afrontar las pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor. ¿Cuántos de nosotros nos falta llenarnos de paciencia, de amor, de fe? Fíjense que estas son cosas que están en el fruto del Espíritu Santo: amor, fe, paciencia, bondad, benignidad, ¿cierto? Dominio propio, pero no, nos salimos de la ropa. Y la otra cosa que ve maravillosa de Dios, que me llamó la atención, dice, obras posteras mayores que las primeras. Muchas iglesias comienzan bien y terminan mal.
Esta iglesia iba creciendo progresivamente y cada vez lo que hacían agradaba al Señor. Eran más las obras, estaban proyectadas en glorificar a Dios. Entonces el Señor observaba un progreso en la vida espiritual de esa iglesia. La pregunta es, ¿el Señor está observando que estoy creciendo en la fe, en la enseñanza, la doctrina, el conocimiento de la palabra, en amor, en paciencia, en servicio a los demás? ¿O cada vez me estoy enfriando, cada vez esas cosas no se ven? Ya me acostumbré, ya me resbalan esas cosas. ¿Será que el Señor cuando venga nos encontrará en un nivel superior de fe, de paciencia, de amor y servicio? ¿O será que nos iremos acostumbrando a apagarnos y que eso no se vea en nosotros? Como el Señor no le esconde nada a nadie, Cristo reprende entonces a su iglesia. Y lo dice de una manera hasta muy cariñosa. Pero tengo unas cosas contra ti, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué bonito el Señor en su ternura, en su amabilidad, ¿cierto? Dice, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este nombre Jezabel es un nombre simbólico, ¿cierto? Tiene un significado espiritual en las iglesias y hace mención, ¿cierto?, a una mujer en la época del profeta Elías, que era la esposa del rey Acab eh, y que buscaba destruir al pueblo de Israel, a los profetas de Dios. Entonces vemos que aunque había cosas buenas en la iglesia y que había progresado muy bien, sin embargo, había una amenaza muy peligrosa en el interior de ella, y era que estaba aceptando a una profetisa falsa, una mujer con mucha influencia que estaba generando ¿qué? División. Dice que se llama profetisa y no lo es. Esto me recuerda el misterio de Yopal, una época que nos llegaron dos profetas, dos mujeres profetisas falsas, que después del culto sacaban a la gente, las llevaba a sus casas a profetizarles y les pedían plata. Y personas profesionales, con buenas profesiones, ¿cierto? Se dejaron arrastrar. Cuando pudimos trabajar en confrontar y llamarlas al orden, no quisieron y se fueron. Lamentablemente siempre arrastraron una o dos de esas personas que engañaron, porque la gente le encanta que le profeticen. Y en todas las iglesias puede haber personas que dicen tener dones, ¿cierto? Del Espíritu Santo y cuando uno las confronta son falsos dones. Entonces la iglesia había permitido que personas malas la dañaran de adentro. Siempre hay que tener mucho cuidado. Dice que no hay piedra que más haga daño que la de su propio zapato. Entonces, entre esas enseñanzas estaba tolerar que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe. En Tiatira la seducción se estaba llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. Y hay personas muy hábiles. Yo conocí a un hombre que visitaba no solo iglesias de Senfol, sino todas las iglesias y en Venezuela, en Ecuador. Y eso, ¿de qué no hablaba? ¿Cierto? ¿De qué no les prometía a la gente? Y hablaba siempre que le compraba las llantas al carro del pastor, que había dado un piso a otra iglesia y esas cosas. Pero a través del discernimiento espiritual, yo lo denuncié a nivel nacional de que ese era un hombre que estaba haciendo mucho daño y división. Inclusive puso en peligro, ¿cierto?, muchas iglesias para que se dividieran. Entonces, hay personas que vienen a la iglesia ofreciendo, dando, invirtiendo y queriendo ganar posiciones. Y tenemos que estar muy atentos todos, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento, como dice 1 Juan capítulo 4, ¿cierto? Que hay que discernir los espíritus porque no todos los espíritus vienen de parte de Dios. Entonces, una de las principales líderes de esta iglesia
el Señor la llama Jezabel en relación con la época del profeta Elías. Y como dice aquí, no era profetisa, era una falsa profetisa. Y hoy los profetas falsos están por todos los lados, a veces camuflados. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Recuerde, hay una guerra espiritual y Satanás manda misiles de todo tamaño, camuflados, personas con caras de yo no fui. Y muchas veces cuando recién llegados aquí, cuando estábamos allí en la 51 con la 31, también nos llegó una falsa profetisa que, mejor dicho, decía que estaba haciendo una tremenda obra en Piedecuesta y que tenía una cantidad de grupos y comisionamos a unos líderes para que le hicieran el seguimiento y cada vez que había una vigilia, entonces en lenguas me alababa a mí, me exaltaba a mí, me destacaba a mí, ¿cierto? Y eso dije, no, esto no es de Dios. Y la confrontamos una vez de una vigilia que empezó a hablar en lenguas e interpretar y yo, pum, reprendí y no le gustó y se fue. Recordemos que en Éfeso algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran. Decían ser apóstoles. En Esmirna y Filadelfia otros pretendían ser judíos y no lo eran. En la Odisea muchos pretendían ser ricos, pero eran pobres. Y aquí encontramos a una mujer que decía ser profetisa. Entonces hay varias cosas que debemos aprender de la verdadera Jezabel en el Antiguo Testamento que nos debe poner sobre aviso. Cuando una persona llega a la iglesia a generar división, chismes, problemas, crítica, a manifestar inconformismo, a manipular, hay que tener mucho cuidado. Y a decir que viene de parte de Dios, porque el profeta que contradice la palabra de Dios o que niega la palabra de Dios o diga cosas que no son bíblicas, son falsos profetas. Esta mujer en la época del profeta Elías sostenía a casi a 850 o a 900 falsos profetas que promovían el paganismo, que profetizaban lo que le agradaba escuchar a Jezabel y a su esposo. Y después de esa batalla, ese enfrentamiento en que Elías puede demostrar que el verdadero Dios es Dios, pues esta mujer lo amenazó de muerte. Esta mujer introdujo el culto al dios pagano Baal en Israel, ¿cierto? Entonces son personas que sosesgadamente, maliciosamente, muy sutilmente van llegando. Por eso yo siempre tengo mucho cuidado con las personas que van llegando porque necesitamos saber su testimonio de vida. Esta mujer, Jezabel, era muy dada ¿a qué? A las hechicerías, a las prácticas sexuales que se ofrecían a los dioses paganos. Es más, mandó a matar a un señor para quitarle la tierra para dársela ¿qué? A su esposo. O sea, esta mujer era de armas tomar, era terrible. Lo segundo es que enseñaba, arrastraba a los verdaderos siervos, ¿cierto? A pecar, a, a fornicar sexualmente y espiritualmente. Y uno encuentra que hay personas con esas características, ¿cierto? Van envolviendo a la gente y lo van apartando del Señor. Hay adulterio espiritual y ella en ese sincretismo entonces la gente creía en Dios, pero también le ofrecía cultos a los dioses paganos. Y de eso tenemos que cuidarnos, porque la idea es que alejarnos del Señor. Y Dios le dice, yo ya le he llamado la atención, pero no quiere arrepentirse. Y sobre ella vendrá ¿qué? El castigo. Siempre Dios llama al arrepentimiento. Y allí en Apocalipsis 2, 22 al 23 dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Entonces, eso tiene como una idea de enfermedad, de postrarla en cama. Dice, en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea que el castigo no era únicamente para ella, sino para todos aquellos que la seguían, que la escuchaban, que la entendían, que la promovían. Dice, si no se arrepienten de las obras de ella.
Es más, dice la trascendencia del castigo, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Uy, qué advertencia. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Y por eso tenemos que caminar por la línea recta, porque cualquier cosa que hagamos, no le podemos reclamar bendición y más cosas, porque ya el Señor sabe que nosotros estamos por malos caminos. Entonces todavía hay posibilidades de arrepentimiento para algunos. Así como el juicio contra Jezabel ya está determinado por el Señor, si nosotros no hacemos los correctivos, ya en la Biblia dice de qué vamos a las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, la falsa doctrina enseñada por Jezabel había producido un grupo de creyentes contaminados que se habían convertido en sus hijos espirituales. Ellos seguían los caminos, entre comillas, de esa madre espiritual y iban a terminar del mismo modo que ella, si no se arrepentían. Entonces, notemos las graves consecuencias que tiene una falsa enseñanza en la iglesia y también la responsabilidad que cada un miembro tiene si la acepta. Hoy en día nos asombra este lenguaje de castigo, de condenación tan severo, ¿cierto? Para estas personas. Pero es que a veces nos hemos vuelto ¿qué? Tolerantes, permisivos y como que dejamos pasar las cosas. La verdad es que el Señor quería establecer un castigo ejemplar, porque ahí dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Entonces, el Señor nos está hablando, el Señor nos está llamando la atención, el Señor nos quiere corregir, ¿cierto? Que no podamos seguir hacia allá. Cuando el juicio y la disciplina se aplica a la iglesia, ésta se purifica, la iglesia se fortalece, la iglesia recibe la bendición de Dios. Las personas comienzan a tomar conciencia del pecado y tienen más cuidado de dejarse arrastrar por las malas costumbres de las personas que los rodean. Debemos entender que no puede haber nada que quede oculto ante la penetrante mirada del Señor. Será el castigo que siempre el Señor da, es un castigo justo, y os daré a cada uno según vuestras obras. El que examina el corazón, que prueba los corazones, es el que da el castigo. Entonces, hay una exhortación allí en Apocalipsis 2:24 al 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Entonces, algunos habían sido arrastrados, otros habían permanecido fieles. Por eso dice, pero tengo contra ti algo poco. Eran unos pocos que se habían dejado arrastrar, pero la iglesia permanecía en progreso. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Escuche eso. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Hasta dónde habían llegado esas personas? A esas personas que se han mantenido fieles, dice, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Eso, retener la sana doctrina, retener la verdad absoluta de Dios, el permanecer, ¿cierto? En rechazar. Entonces la exhortación se dirige al resto fiel. Un mensaje para los creyentes fieles, aquellos que no se habían descarriado como consecuencia de la mala enseñanza. Qué bueno que nosotros podamos permanecer y no dejarnos arrastrar por estos vientos de tanta doctrina errada. En Tiatira, como en todas las iglesias, siempre hay una mezcla de verdaderos creyentes, de falsos creyentes, de creyentes espirituales y creyentes carnales. Dice que en la iglesia hay trigo, pero también hay cizaña. Hay gente que va con verdaderos propósitos espirituales a la iglesia y otros que van con otros propósitos. Y tenga seguro que uno va conociendo todos esos ambientes. Entonces Dios nos exhorta a retener lo que tenían. Entonces tenemos que proteger la sana doctrina. Debemos de huir de aquellas enseñanzas que hoy nos están llegando por todos estos medios del celular, por todas las redes sociales. Cualquier cantidad de enseñanzas equivocadas, erradas. Y tenemos que permanecer fieles a las prácticas cristianas. Que el Señor, ¿cierto?,
había lavado en ellos el amor, el vicio, la paciencia, la entrega, el compromiso. Por eso el Señor dice que a esos que permanecen los va a premiar. ¿Con qué los va a premiar? Bueno, la promesa a los vencedores. Apocalipsis 2, 26, 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga, el Espíritu dice a las iglesias. Acordémonos que leímos en Apocalipsis 19 que el Señor viene con su espada a gobernar a las naciones. Pero cuando Él venga del cielo, va a venir con su iglesia. Nosotros, como verdaderos creyentes, vamos a descender con Él y vamos a gobernar aquellas naciones que nunca quisieron convertirse al Señor. Entonces los vencedores serán aquellos creyentes a los que Dios exhorta a guardar mis obras hasta el fin. Recuerde, un verdadero creyente no es el que hace concesiones al mundo, no es el que se acomoda, el que se adapta, el que hace sincretismos espirituales, sino que aquel que se aparta y sigue fiel al Señor conforme a su voluntad revelada en su palabra. Eso somos los que tenemos que pararnos en la raya. A estos vencedores, Cristo glorificado les hace una promesa muy grande. Compartirá con ellos su autoridad en su gobierno terrenal. Imagínense, algo que le pertenece a Jesús, pero Jesús dice, quiero compartir eso con ustedes. Eso me fue dado, pero yo quiero que ustedes también lo disfruten. Y hay una promesa en el Salmo 289 que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las menuzarás. Jesús estaba citando el Salmo 289. Y le daré las estrellas de la mañana. Otra promesa de bendición. Esta estrella de la mañana se refiere al mismo Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Eso lo dice en Apocalipsis 22, 16. La recompensa final para el cristiano será de plena comunión con el Señor. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, al que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La gente paga millones de dinero, millones de plata, va a visitar a un brujo para que le adivine, para que le diga cómo va a ser su empresa, su matrimonio, su futura esposa o lo que sea, o sea, para conocer el futuro. Pero cuando Dios nos da esta palabra profética segura, la gente no cree en ella. Y la carta termina con un nuevo llamamiento al oír la voz del Señor. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué podemos entonces concluir? Mientras que el mensaje de la iglesia de Éfeso nos advierte sobre los peligros de la ortodoxa carente de amor, cuando le damos más protagonismo a ciertas reglas rígidas, pero no hay amor en esa iglesia. Aquí, cierto, se nos habla de podernos ir el peligro de irnos al extremo de tanto amor que llegamos a ser blandos o permisivos con todo lo que puede suceder al interior de la iglesia. Aunque había cosas buenas en esa iglesia y que había estado progresando muy bien, sin embargo le dice, ojo, porque al interior tuyo hay un peligro que latente. La iglesia había permitido que personas malas la dañaran de adentro. Debemos de huir de todas las malas enseñanzas y permanecer fieles al Señor. Mis hermanos, esto es una cosa que maravillosa. Es palabra de Dios, es palabra del Señor, es palabra de verdad, es una advertencia, es un llamado. Entonces, en este caso, para nosotros, ¿cierto? Tenemos a Pérgamo, tenemos a Tiátira, una un llamado a arrepentirse y la otra a proteger
la doctrina que permanece. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Espíritu Santo, inquieta nuestros corazones, inquieta nuestras mentes. Espíritu Santo, derrama derramamiento del don de discernimiento de espíritus. Todos los que pertenecemos a las iglesias somos soldados de Cristo. Tenemos que defender a nuestra fe, nuestra iglesia de todos los ataques del maligno. Señor, de todo aquello que Satanás, el trono de Satanás, el gobierno de Satanás quiere destruir. Muchas veces desde afuera, pero otras veces desde adentro. Señor, guárdanos de ser instrumentos de Satanás, de promover la división o de ser laxos o permisivos o hacer sincretismos religiosos. Así como te adoramos a ti, Cristo Jesús, terminamos adorando otras cosas y creemos que Dios lo pasa por alto. Señor, tú estás haciendo una radiografía particular, personal, Señor, de mi vida. Más que a una iglesia, me estás hablando a mí y que yo tengo que hacer correctivos y quiero ser sensible, Señor, a la exhortación y arrepentirme, Señor, de todo corazón, de todas aquellas cosas que tú sabes de antemano que hago y que no te agradan. Señor, yo quiero consagrarme a ti, quiero comprometerme con la sana doctrina, quiero permanecer en tu sana doctrina, el verdadero alimento, Señor, que viene de lo alto. Señor, gracias. Gracias por extender tu misericordia. Gracias por ese llamado al arrepentimiento. Gracias, Señor, por esas promesas de bendición. Pero que debemos estar alertas porque el enemigo está trabajando y muchas veces no nos damos cuenta. Señor, yo te alabo y te bendigo por todos los que se conectaron en este día. Visítales, ayúdales, socórreles, defiéndeles de todos los ataques del enemigo y de todas esas presiones donde se está enfriando el corazón de las personas. Se van alejando de la iglesia, ya no asisten, ya no participan, porque el trabajo no les permite o aquello o lo otro. Satanás tiene toda la artillería y las maneras para engañar. Aquí hablamos de ocultismo, de brujería, de falsos profetas. Pero dígale al Espíritu Santo esta sencilla oración, dígale Espíritu Santo, hazme esa radiografía espiritual y revisa los entrepieles de mi alma y mi mente y revisa qué cosas, qué personas, qué trabajos, qué situaciones me están alejando de ti, que Satanás está usando para debilitar mi fe. Señor, que seamos una iglesia reconocida por el amor, por la paciencia, por el servicio, por la entrega, y que todos los días progrese espiritualmente como te agrada a ti. Que todo sea para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.